Bien, vamos a iniciar entonces este tema que nos quedamos aquí. Dios como juez, Dios aplicó su justicia y ya dijimos que justicia quiere decir dar a cada quien lo que merece. Esto es lo que nosotros entendemos por justicia. Bueno, entonces, la justicia de Dios como juez fue aplicada desde el Edén. Ya lo sabemos, fue un problema que tuvo Adán y Eva con Jehová Dios y los corre de su casa. No sin antes hacerles una promesa que Él iba a venir a rescatar y a cambiar las consecuencias del pecado, que eso fue lo que sucedió. Voy a orientar todo lo que vamos a ver para que tengamos la idea, porque vamos a entrar a un tema nuevo ahorita en unos momentitos. Dijimos que este último módulo tiene cuatro temas: el hombre en el Edén, el hombre sin Dios, el hombre en el Gólgota y el hombre en el reino de Dios. Esos eran los cuatro temas que vamos a ver en este módulo. Y ahorita estamos en el hombre sin Dios. Es lo que seguimos viendo aquí en este tema que estamos continuando. El hombre sin Dios. Ya vimos el hombre en el Edén y ahorita vamos a terminar el hombre sin Dios. Bien, en la tierra, cuando hay un distanciamiento entre amigos, el ofendido dice que se acerque él a mí, él me ofendió, pero es diferente la posición del cielo con respecto a este problema, es diferente la posición del cielo. Aquí nosotros decimos, yo no le hice nada, yo no lo ofendí, yo no causé ningún problema. Él fue el que hizo todo esto, así que él venga y me pida perdón o me pida disculpas o se acerque a mí para platicar. En el cielo no es esto. En el cielo, Dios fue el ofendido en las actitudes o la forma de accionar de Adán y Eva. Y él vino para perdonarnos sin que yo mereciera, y aún todavía yo le dije, Señor, a lo mejor después platicamos. Ahorita como que ando buscando algunas cosas aquí en el mundo y quiero pues conocer el mundo, disfrutarlo, Señor, tú sabes. Entonces, mejor, mejor déjame que goce el mundo y después ya hablamos tú y yo. Esto lo hicimos no sé cuántas veces nosotros, descaradamente, sin vergüenza. Dijimos, no, con Dios no quiero nada, porque pues Él me prohíbe todo. Esa es la posición del hombre en el mundo, el hombre sin Dios. Dios se bajó del trono como rey, se quita la corona y la vestimenta del rey y viene, se viste con un cuerpo de carne y hueso y entra a la creación. ¿Saben para qué? Solo para decirnos que sí había una solución para el problema que habíamos, en el problema en el que nos habíamos metido. Miren, les voy a explicar, hace muchísimos años, muchísimos, no sé, 30 años o no sé cuánto, esto lo dije en una
predicación. Ahorita es la segunda vez que lo voy a decir, que ustedes lo van a oír. Cuando nosotros llegamos aquí a Bosques de Aragón, que es la colonia donde estamos trabajando en estos momentos, en este curso, este, todavía no había en la comercial mexicana, todavía no había los puentes que están ahí, solamente era una sola vía donde estaba la calle Jan González, que es la avenida central. Este, era una sola calle y había un, un cruce a un semáforo ahí en esa avenida, creo que es ¿dónde están las vías? No me acuerdo. Eh, y por ahí pasaba estaba un semáforo ahí, un cruce donde cruzaban las dos calles. Ciudad Lago, no sé cómo se llama esa calle. Bueno, entonces era una X que se hacía ahí. Entonces, en una ocasión, a un regente de la ciudad se le ocurre hacer un puente. Y entonces había un señor ahí en ese cruce que era muy amante de los insectos, como las hormigas, por ejemplo. Defendía mucho las casas de las hormigas, los pozos de las hormigas. Y cuando él supo que iba a pasar un puente por ahí, por ese cruce, él conocía un hormiguero que ahí había tenido mucho tiempo ese hormiguero, muchos años que estaban las hormigas viviendo en ese lugar. Y entonces él dice, ¿y ahora cómo voy a hacer para salvar a tantísimas hormigas que están aquí? Porque van a comenzar a escarbar las retroexcavadoras y van a hacer pedazos todas las hormigas, el hormiguero. Entonces estuvo ideando muchos días pensando cómo hacerle. Se llevaba, juntaba en una bolsita una hormiga, dos hormigas, tres hormigas, hasta se juntaba 100 hormigas y iba y las ponía en otro lado. Y pues las hormigas al día siguiente ya estaban todas ahí otra vez. Así le hizo por muchos días hasta que dijo, no, esto no funciona. ¿Qué hago? Y como él tenía poder, entonces dijo, pues ya sé qué voy a hacer. Me voy a convertir en hormiga, voy a decirles a todas mis amigas, a todas las hormigas, que por ahí va a pasar un puente y que necesitan separarse de ese lugar, yo las llevo a otro lugar y así lo voy a hacer. Entonces se convierte en hormiga, va con las hormigas, les explica que el regente, que un señor muy poderoso aquí en esta ciudad iba a hacer un puente y que iba a escarbar y que iba a romper todas las casas de las hormigas, de esas hormigas, y que entonces él les prometía que las iba a llevar a otro lugar donde estuvieran seguras. Muchas hormigas dijeron, ay, sí, sí, conviene, sí está bien, porque qué bueno que nos dijiste. Y otras decían, sáquese por allá, que aquí nunca ha pasado puentes ni nada. No, váyase por otro lado, aquí no, no venga a molestarnos. Y entonces sucede lo mismo que hizo Jesús cuando él deja el trono, deja su corona y viene y nos dice a toda la raza humana, a todas estas hormigas, y nos dice, oigan, ¿saben qué? Pareciera que esto se va a destruir, pero no se preocupen, porque yo los puedo llevar a otro lugar donde va a estar pura vida. Y muchos dijeron, no, no, eso no es cierto. Nunca ha pasado nada. El Señor Jesucristo dejó su trono para venir a decirnos a nosotros
Falta muy poco tiempo para que el mundo se destruya. Pero no se preocupen, yo los voy a sacar de aquí y les voy a dar la oportunidad de que salven su vida. Entonces, esta es una tarea. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Reconcilien estos versículos. Fíjense, en el cielo, Dios fue el ofendido y Él vino y me perdonó. Yo no lo merecía. Él me dijo que nosotros, como seres humanos, íbamos a tener vida, que lo siguiéramos. La justicia dice que es dar a cada quien lo que merece. Tienen que entender esto para poder responder la pregunta. Por eso me regresé. La justicia dice dar a cada quien lo que merece. Miren la incongruencia. Miren la incongruencia. Más, Romanos 4:5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Reconcílienme este versículo, Proverbios 17:15. Óiganlo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Reconcílienme eso, díganme, ¿qué pasó ahí? Hay una contradicción aquí. ¿Cómo que Dios justifica al impío? Y acá Salomón me diste que el que justifica al impío es abominación para Jehová. Y él lo está haciendo. ¿Cómo está eso? Explíquenmelo. Misael, no quiero respuestas de secundaria. Quiero respuestas de másters. Fin del primer tema. Esto es lo que ya vimos, el hombre en el Edén. Acabamos de terminar el primer tema del módulo 4. El primer tema era el hombre en el Edén. Bueno, la tarea del hombre en el Edén, ya la vimos, es Romanos 4:5 con Proverbios 17:15. Con esa tarea terminamos el módulo 1. Justifíquenme qué es lo que pasó ahí, por qué esto es una contradicción y por qué Dios es como es. Bien, segundo tema, el hombre sin Dios. Entramos al segundo tema. Este tema probablemente lo acabemos a mitad de septiembre más o menos. Son 2 o 3 semanas quizá. Vamos a tratar de hacerlo bastante ligero porque es un tema muy pesado, muy amplio. Bueno, entonces, Génesis 3, 23 y 24. Dijimos que el tema es el hombre sin Dios. ¿Génesis qué? Génesis 3, 23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrasen la tierra
de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sabemos a qué se refiere este versículo porque los versículos anteriores a este, Adán y Eva cometieron el error de hacerle caso a una sugerencia de la víbora que andaba por ahí en el Edén, y entonces Jehová Dios los echa, los lanza de su presencia. No se van desvestidos, acuérdense que ya Adán y Eva ya les había hecho Dios una túnica de pieles de cordero. Entonces, ellos salen del jardín del Edén, pero salen avergonzados porque habían fallado al Rey del universo. Y entonces, aquí, el tema es el hombre sin Dios. Inicia los primeros pasos del hombre sin Dios. Vamos a ir viendo, analicen muy bien esto, porque quiero que ustedes tengan muy claro lo que fue el hombre cuando estaba en el Edén, que eso lo tienen que repasar, por favor, Misael, Sandra, si es que está ahí, Maus, por favor, repasen estos videos porque necesitamos nosotros conocer perfectamente bien cómo es el hombre en el Edén, cómo es el hombre sin Dios, cómo es el hombre en el Gólgota y cómo es el hombre en el reino de los cielos. Son los 4 puntos que vamos a ver de este módulo, que es el módulo 4. 4 puntos que vamos a ir masticando, digiriendo, practicando, hablando, aprendiendo y viviendo. Génesis 3:24 nos dice que Jehová Dios los echó de su presencia. Entonces quiere decir que en el momento en el que el hombre sale del jardín del Edén, escuchen, abran sus oídos, dejó de tener contacto con su rey, con su creador, con su confidente, porque todos los días Dios se presentaba en el jardín del Edén para andar caminando al aire del día con Adán y Eva. Y ahora ya no tenían eso. Ahora el hombre empezó a vagar, porque aquí, en este jardín, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque Dios dijo, si comió del árbol que le dije que no comiera, que es el árbol del bien y del mal, y no respetó, no pasa nada, aunque ya le pasó, pero si come del árbol de la vida va a vivir para siempre y esto no podríamos borrar el pecado. Por eso lo corre a él, porque ahí estaba en el centro del jardín del Edén el árbol de la vida. Ese árbol de la vida lo van a encontrar ustedes. Primero lo encuentran ustedes en los primeros capítulos de Génesis y este mismo árbol lo van a encontrar ustedes
en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Van a encontrar igual también en los primeros versículos de Génesis, van a encontrar ustedes una tierra que fue hecha nuevecita, y en Apocalipsis van a encontrar también una tierra hecha nuevecita otra vez. ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 21. Entonces, van a encontrar ustedes muchas cosas que es como si ustedes tomaran en la mano izquierda una punta de un hilo, y en la otra, en los otros dedos de la mano derecha, la otra punta del hilo. Entonces tienen las dos puntas del hilo. Ustedes lo unen sus dos manos, y así es Apocalipsis y Génesis. Se unen, uno es el principio y el otro es el final. Bueno, esto es el círculo que Dios viene a cerrar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en Génesis se creó la tierra, en Apocalipsis se creará la tierra. En Génesis el hombre se pierde, en Apocalipsis el hombre se rescata. Eso es el principio y el fin de toda la creación. Así está Génesis, Apocalipsis. Bueno, pues entonces leemos de nuevo Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vean esto. No quisiera decírselos porque yo quisiera que ustedes lo descubrieran, pero vean la espada dónde está. Los que están leyendo, vean la espada dónde está. La espada no está en las manos del querubín, mis hermanos. Una espada encendida. Por ahí está la espada encendida, que se revolvía por todos lados. Esa espada no la estaba manejando el querubín o los querubines, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada. Esto es una separación entre el querubín y la espada, porque si no, no hubiera puesto y en la mano del querubín, o en la vida del querubín, en la presencia del querubín, una espada, ¿no? Esa espada está revolviéndose en la puerta o en la entrada del camino de la vida, del árbol de la vida. En ese mismísimo momento el hombre perdió la capacidad de volver a Dios. ¿Cuándo? Cuando se despega del terreno del Edén. En ese mismísimo momento pierde la capacidad de ver a Dios, de platicar con Dios, y se aleja de Dios. Ese es el hombre sin Dios. Acuérdense que ese es el tema que vamos a iniciar hoy. El hombre sin Dios. En el momento en el que Jehová Dios corre al hombre del Edén, en ese momento se queda sin Dios. Ya no supo cómo comunicarse con Dios. Empezó a perder la capacidad de hablar con Dios, de caminar con Dios. Eso es peligrosísimo. Porque sin Dios, el hombre, ¿a dónde puede ir? Como lo vimos ahorita en ese cruce de Avenida Central y la otra avenida. ¿A dónde puede ir? No sabe. Es lo mismo que la hormiga.
La hormiga no sabe, no razona que por ahí va a pasar un tren o una vía y la van a aplastar. Bueno, la misma incapacidad tenemos nosotros para ver los peligros si Dios no nos los presenta, no nos los dice. Bueno, este hombre perdió esas capacidades que tenía cuando estaba adentro del Edén, que era la casa que Dios había creado para que anduvieran platicando. Por la desobediencia de Adán, se creó un distanciamiento, un abismo entre Dios y su creación. Y puse entre paréntesis el hombre, que es realmente con lo que platica a Dios. Dios no anda buscando a un elefante para platicar con él, ni anda buscando una mariposa para platicar con ella. Sencillamente busca al hombre. Dios siempre ha andado buscando a un hombre. Siempre ha buscado a un hombre. ¿Por qué? Sencillamente porque Él hizo al hombre para tener relaciones humanas adecuadas, correctas con su creación. Tanto el hombre con su creación como el hombre con Dios. Dios con el hombre. Si Dios no se acerca al hombre, el hombre jamás se acercará a Dios. Esto ya lo sabemos nosotros. Entonces, se crea una separación entre las dos dimensiones, la dimensión espiritual correspondiente a Dios y la dimensión material correspondiente al hombre. Se crea una separación infranqueable, un abismo terriblemente infranqueable. Esa separación siguió desde todo el tiempo de la creación hasta ahorita, sigue igual. Hay hombres que andan perdidos porque no saben cuál es el camino correcto para caminar. No para caminar con Dios, no, para caminar. Esa separación que hubo entre Adán y Dios, Jehová Dios, Adán y Eva y Jehová Dios, sigue siendo la misma separación. El hombre se perdió, ya no encuentra a Dios, porque Dios no se presenta a cualquiera. Si Dios no se presenta, no facilita para que el hombre lo encuentre, el hombre jamás lo puede encontrar porque la dimensión entre la, la dimensión espiritual y la dimensión material en la que estamos nosotros está enormemente separada. No comprendemos. A Dios no lo comprendemos. Así nos diga la Biblia 20,000 descripciones, a Dios no lo comprendemos porque vemos e interpretamos y conocemos con nuestro razonamiento y a Dios no se le puede entender con la razón. Dios, para nuestra forma de ver, Dios es ilógico para nosotros. Todo lo que hace Dios nos pareciera ilógico. Véanlo ustedes, hablándole al aire para que se detenga y a la tormenta para que se detenga y al mar para que se calle. Díganme si eso es lógico. Pues no, es ilógico eso. Haciendo, agarrando, escupiendo en la tierra y haciendo un pedazo de lodo con la saliva que él escupió en la tierra y hace un ojo. Eso es ilógico.
Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos como problema. Queremos entender a Dios a través de la lógica que nosotros usamos en nuestra dimensión. Es imposible. El hombre inicia su recorrido por la tierra solo y sin rumbo ni propósito. Cuando sale del jardín del Edén, él no tiene un plan para seguir. No, él sale porque nunca hubiera pensado que lo iban a correr de su casa. Cuando lo corren, pues él no lleva un plan, decir, bueno, nos vamos a ir a Mesopotamia y ahí vamos a vivir y vamos a hacer una ciudad. No, no, se va sin rumbo y sin propósito en la vida, caminando, 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 a ver qué pasa. El hombre inicia su recorrido por la tierra solo, sin rumbo y sin Dios, sin propósito. Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué tremendo el mensaje que nos manda aquí decir Jehová Dios. La maldad era tanta que todos los pensamientos de los hombres que vivían en ese entonces era mal tras mal, tras mal, tras mal. ¿Qué pasó? En el momento en el que Dios dejó de aconsejar al hombre, en ese mismo instante se perdió la dirección del bien. Se acabó. Y el hombre inventó sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, y la sociedad cada vez más corrompida, tendiente a hacer todo lo malo. Génesis 6, 5 a 6. Entonces, ya vimos que el hombre sin Dios, que es lo que es el tema que estamos viendo, es la ruina de la vida. Hombre sin Dios es destrucción en todos los sentidos. Hoy leí estos versículos en la oración de hoy. He aquí, Isaías 24, 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa
La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y destruyeron a los hombres. Esto es lo que Dios ha hecho porque el hombre se alejó. El hombre perdió la brújula. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esa es la promesa de Dios. Acuérdense que esto ya fue después del jardín del Edén, del diluvio, cuando ya estaba el arco iris y cuando él sella esta promesa de Génesis 8:21, donde ya no va a volver más a destruir por agua a la humanidad. Bueno, este es el hombre al final al principio del diluvio, antes de que iniciara el diluvio. Entonces, Jehová Dios está marcando aquí una promesa: jamás va a volver a ser inundada la tierra para destruir a todos los seres humanos. Ya no va a ser así. Es la promesa de Dios. Cuando el hombre sale del huerto del Edén, no va preparado para vivir con normas del cielo, pues cambió de rey. Ahora, este rey era un rey malvado que no correspondía al rey donde él estaba viviendo. En el reino donde él estaba viviendo, el rey era un rey hermosamente bondadoso. Pero cuando cambia de rey, llega a un reino donde el rey es un rey maldito, malvado, mentiroso, blasfemo. Lógicamente, el hombre se convierte en lo que su rey hace, dice, habla, porque vive en un reino donde el reflejo es el rey. Y de acuerdo a lo que hace el rey, todos los súbditos hacen lo mismo. Es por eso, cuando el hombre sale del huerto del Edén, no va preparado para vivir con normas del cielo, porque él llega a un reino que no corresponde a lo que a él le habían enseñado. Solo Dios puede cruzar este abismo que está enorme entre lo que es la dimensión espiritual y la dimensión material. Este abismo que se creó entre las dos partes, la dimensión material y la dimensión espiritual, se requiere que haya una reconciliación entre las dos partes, entre Jehová, que es el ofendido, y el hombre, que es el ofensor. Se tendrían que juntar y reconciliarse. Bueno, eso es exactamente el plan que tenía Dios para que volviera el hombre a su reino. Es el plan que ha venido trabajando Dios. Las dos dimensiones se van a unir, tanto la dimensión espiritual como la dimensión material van a permanecer juntas ya. Ahorita están divididas, separadas, con caminos absolutamente contrarios. Uno mal, mal, mal para hacer mal, y el otro buscando el bien para hacer bien, buscando vivir haciendo bien para hacer bien. Y al otro no le interesa, a ese reino de la maldad, no le interesa hacer el bien.
todo lo que sale de sus vidas es para hacer mal. Así es el reino del enemigo. Veamos al hombre que nos presenta Salomón. Vamos a ver a ese hombre que acuérdense que, Proverbios es un libro donde no habla de Dios, pero no habla de Dios y además van a encontrar algo que esto ya lo vimos en Odres 1, van a encontrar algo que ningún otro libro lo hay. En este libro, que es el libro de Proverbios que escribió Salomón, van a encontrar ustedes el 99% del libro son frases que una es y la otra es la contraria. Una frase es expresada y luego expresa otra como contraria. Generalmente aquí no van a encontrar las palabras enlace que vimos en Odres 1. Las palabras enlace, acuérdense que son las palabras que unen la premisa con la conclusión o la premisa mayor con la premisa menor. Generalmente en este libro van a encontrar muchísimos dichos, pero siempre van a contraponerse uno con otro, ya sea el primero con el segundo o el segundo puesto en primero contrario al segundo. Así va a estar este libro y no habla de Dios. Leamos Eclesiastés capítulo 2. Vamos a ver cómo está. Eclesiastés. Perdón, les dije Proverbios, ¿verdad? Sí, es Eclesiastés, perdón. Es Eclesiastés. No es Proverbios. Entonces buscamos Eclesiastés 2 y vamos a ver capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de mis bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviera mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todos frutos, me hice estanques de agua para regar ellos del bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentó más que todas los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esto fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomó para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Este es el hombre que, como les dije, Eclesiastés es un libro sin Dios. Esto es lo que el hombre ve
Esto es lo que el hombre sin Dios ve. Él se afana por todo y ya que lo tiene, se desilusiona de eso que encontró, que alcanzó. Sin Dios, toda la vida es vanidad de vanidades, como dice el sabio Salomón. No va a haber nada que satisfaga al hombre sin Dios. Siempre va a buscar más y más y más y más y jamás se va a saciar de lo que quieran. Ese es el hombre sin Dios. Eclesiastés es el libro que no habla de Dios. Esto es Salomón y así lo hizo Salomón. No quiere decir con esto que no sea un libro que deba estar en la Biblia, no. Es un libro que está en la Biblia, solamente que está hablando Salomón como un hombre que no conociera a Dios. Salomón lo conocía, Salomón sabía quién era Jehová Dios, porque su papá fue igual al corazón de Dios y entonces él sabía quién era Dios. El libro de Eclesiastés es un libro que tiene muchos de los pensamientos de un hombre sin Dios. Veamos veamos solo algunos versículos. Eclesiastés 3, 16, 18 y 20. Vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, y ahí y allí impiedad, y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere, para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres. Y lo que sucede a la bestia, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Hagan de cuenta que ustedes están oyendo a un hombre que está desfalleciendo. Esto es Eclesiastés. El hombre que vive sin Dios siempre se expresará de la vida de la misma forma como lo expresa Salomón. Vuelvo a repetirle, no quiere decir que Salomón sea un hombre que estuviera sin Dios. Lo que quiere decir es que él está poniéndose en la posición de un hombre como si estuviera hablando sin Dios. Eso es Eclesiastés. Es hermoso el libro, sí, porque nos muestra cosas tan terriblemente desgajantes como este versículo de capítulo 3. Es enormemente de fallecidos. Todo el libro de Eclesiastés gira sobre un enfoque: el hombre sin Dios. Lo único que alcanza es la destrucción. Es lo único. No puede alcanzar otra cosa. ¿Por qué? Pues porque sin Dios no puedes tener nada, ni en esta vida ni en la que sigue. Bueno, aquí nos quedamos en esta parte. El hombre sin Dios no tiene esperanza. Entonces, con esta la marcamos aquí y esta es la parte que nos va a indicar que es la diapositiva que nos tocó ver. Entonces, podemos entender que el hombre que está viviendo en este momento, en esta tierra, en este mundo, el 90% de ellos son así como el libro de Eclesiastés. Persiguen las cosas para satisfacción propia. Nunca
para agradar a Dios con sus palabras o para agradar a Dios con sus hechos o para agradar a Dios con sus propiedades, sino para sí mismo. Ese es el hombre sin Dios. No trabaja más que para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Ese es el hombre sin Dios. Pero lo necesitamos nosotros estudiar para poder ver cómo el hombre salió del Edén y cómo fue deformando su camino hasta convertirse en un ser despreciable, como lo leemos en Eclesiastés. Entonces, con esto detenemos la grabación y terminamos nuestro estudio. Dios les bendiga. Detenemos la grabación.